Si estás esperando tener todo claro para comenzar, vas a esperar por siempre. Los momentos de más claridad en mi vida fueron cuando tomé acción sin importar de tener todo definido. Muchas veces nos excusamos que nos falta X o Y para poder afrontar lo que queremos o ir por lo que deseamos, pero esa falta de definición, esa falta de definición nos hace postergar y dilatar, tomar esa acción y dilatar, ir por lo que queremos, que en definitiva no es más que miedo. No sé miedo a qué será en lo puntual, en tu caso. Yo sé que mi miedo más grande para lo del canal de YouTube era la exposición, el qué dirán. Y para eso ya son más de 10 años de preparación. Y aunque no me veas perfecto, aunque no sé cómo me escuches con este viento, acá estoy, exponiéndome a la cámara, dando lo mejor de mí para que vos puedas transformarte, descubrirte, encontrar tus para qué, tu por qué, poder dar alguna pregunta que te resuene o que te ayude a descubrir, que te ayude a tomar acción. Para eso es que hago este canal y poder reinventarme una vez más en mi camino profesional, en lo que siempre quise. Bueno, siempre, ya lo dije, siempre no. Desde mis 20s que sé que quiero construir por acá, creando contenido y ayudando a otros a reinventarse, a descubrirse y a tomar acción en pos de lo que quieran construir. Y volviendo a esto, si te quedas pensando y no das ese primer paso, es muy difícil que descubras realmente qué querés o cómo lo querés. Este video de hoy es diferente a los que vine creando porque soy nuevo en la creación de contenido. Siempre mis contactos, mis charlas, mis conversaciones, mis sesiones fueron uno a uno, en presencial más que nada. Y no había experimentado exponerme y hablarle a una cámara, que es sumamente raro. O sea, no estoy solo. Bueno, tiene seguimiento muy... Sin el seguimiento facial no... ¡Ah! Es muy difícil ahora encajarla de vuelta. Creo que la cagué. Bueno, a ver. Para el otro lado. Bueno, y nunca, nunca mejor que este ejemplo de que cosas van a pasar. Y si no tomas una acción en tu cabeza, se ven muy distintos. En mi cabeza, cuando pensaba en grabar, por poner mi ejemplo de creación de contenido, cuando pensaba en grabar, pensaba que iba a ser muy distinto, poner la cámara, grabar y listo. Y por ejemplo, de los otros videos en mi casa tengo que configurar primero las luces, entender de los micrófonos. El primer video de todos que se escucha medio raro es porque se me configuré mal los micrófonos. Tenía 3, 2 buenos y otro del directo del teléfono que anda más o menos. Y bueno, ahí aprendí que tengo que chequear primero el audio
antes de grabar. Ese video puntual lo recuperé con un programa de postproducción. Y son todas cosas que cuando me pensé en crear contenido, no sabía que tenía que desarrollar o aprender. Hay miles de maneras en que vas a solucionar cada situación que se te presente cuando vayas a donde quieras ir. Yo te digo, en mi caso puntual, no sé cuál es el tuyo. Quizá sos contador y te diste cuenta que no te gustaba eso y querés ser artista y estás cambiando de carrera y no querés porque te da cosa. Puede ser también el que dirán, ya que estás de una carrera de exactas, de duras, y pasar a algo más de humanísticas, más intangibles o subjetivas en comparación de lo que puede ser los números. Pero igual, si ese es el caso, permitítelo. Y acordate que no tenés que tirar todo lo que construiste hasta ahora, no tenés que arrancar de cero, sino de ver qué te sirve del pasado y usarlo en tu futuro. Y puntualmente cuando recién arrancás, tampoco te recomendaría tirarte a la pelota de lleno, sino empezar a construir en tu tiempo libre esta nueva vida, este nuevo vos, en quien te querés convertir. Porque seguramente vas a visualizar tu futuro ideal. O si trabajamos juntos, te voy a acompañar a que visualices tu futuro. Y luego vas a tener que ir desglosando todo a pasos más pequeños que te lleven a ese lugar. Entonces esa carrera anterior, esa profesión anterior, en el caso este del ejemplo, van a ser de apalancamiento para que puedas construir este nuevo futuro que buscas para vos. Y en el medio van a aparecer muchas situaciones, muchas cuestiones. Quizá querías pintar con acrílico y haciendo algún taller o yendo a algún evento, descubrís nuevas técnicas, descubrís nuevos formatos, descubrís otras cosas que te interesen. Y en ese probar, en ese tantear diferentes técnicas en esto nuevo que querés construir en tu vida, te pueden llegar a hacer claridad. Hay mucho viento. Te pueden llegar a hacer clarificar en la construcción también de esto que querés para vos. Así que bueno, no sé si va a poder seguir grabando, es mucho viento, pero creo que con eso cerramos la idea y lo vamos a seguir trabajando en posteriores videos. Así como yo tengo que seguir trabajando poder hablarle a la cámara. Si te sirvió o te gusta el contenido de este canal y crees que algún amigo, un familiar o alguien le pueda llegar a servir este tipo de contenido, que los ayude a dar ese primer paso o empezar a pensar en qué es lo que quieren para su futuro, no dudes en compartir el canal. Y desde ya, gracias y nos vemos. Saludos.